Bienvenidos a esta sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que estamos dedicando a analizar, a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿sí? Estamos en el libro primero, estamos viendo los primeros capítulos, que tienen que ver con la división del trabajo, con el tema de cuál es el origen de la división del trabajo, de qué depende la extensión del trabajo, luego obviamente con el tema del intercambio, y de ahí surge lo que nos dice Adam Smith en el capítulo 4 con relación al dinero, y luego siguiendo esta secuencia muy lógica viene el tema de los precios. Pero antes de entrar al tema de los precios, que Adam Smith inicia en el capítulo 5 de la riqueza de las naciones, y aprovechando que el día de ayer, en su mensaje a la nación con motivo del segundo informe presidencial, López Obrador, si quieren que les diga la verdad, para mí de manera totalmente sorpresiva, mencionó a Adam Smith. Mencionó a Adam Smith. Sí, bueno, yo cuando lo escuché, a ver, espérame, ya me cambiaron de canal, estoy soñando. Pues no, efectivamente, sí, mencionó a Adam Smith. ¿Y qué es lo que López Obrador mencionó de Adam Smith? Mencionó, pues tal vez, la frase, la oración más citada de la teoría de los sentimientos morales. Adam Smith tiene dos grandes obras. La teoría de los sentimientos morales, que se publicó por primera vez en 1759, y posteriormente, publicada en 1776, pues la obra por la cual es más famoso, es más conocido, La riqueza de las naciones. Yo siempre he dicho que Adam Smith, el economista, terminó opacando hasta cierto punto indebidamente a Adam Smith, el filósofo. Y digo indebidamente porque Adam Smith concibió estas dos obras, la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, como dos partes de un todo al cual se le iba a sumar una tercera parte dedicada al tema de la jurisprudencia y que Adam Smith ya no pudo escribir. Pero no son obras separadas. Si realmente queremos entender el pensamiento de Smith, ¿sí?, hay que entrarle tanto a la teoría de los sentimientos morales y a la riqueza de las naciones. Pero bueno, volviendo a Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer, en su mensaje a la nación, que pronunció en Palacio Nacional y que afortunadamente fue corto, no más de 45 minutos, de pronto menciona a Adam Smith. ¿Sí? De pronto menciona a Adam Smith. Y lo menciona en lo que es, sin lugar a dudas, ¿sí?, el párrafo más citado de la teoría de los sentimientos morales, que es precisamente el párrafo con el que Smith inicia, ¿sí?, la teoría de los sentimientos morales. Aquí está la teoría de los sentimientos morales en la edición de Alianza Editorial. Bueno, ¿qué dice Smith? Dice: por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de los otros y hacen que la felicidad de estos, de los demás, de los otros, le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. ¿Sí? Así inicia Adam Smith la teoría de los sentimientos morales. Y permítanme repetir esta frase. Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, ¿sí?, existen evidentemente, dice Smith, no hace falta, ¿sí?, probarlas, es evidente, en su naturaleza, algunos principios, habrá que ver cuáles son, que le hacen interesarse por la suerte de los otros.
y hacen que la felicidad de estos, de los otros, le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplar. Si aquí lo que está diciendo Smith es que por más egoísta que podamos suponer al ser humano, ¿sí?, hay veces en las cuales de manera desinteresada se interesa por el bien de los demás. Quiere el bien de los demás porque es el bien de los otros, ¿sí? Aunque el bien de los demás no le reporte a él ningún beneficio, como no sea la felicidad de ver a los demás, el placer de ver a los demás felices. ¿Sí? A los más felices. Bueno, esto es lo que dice Adam Smith al inicio de la teoría de los sentimientos morales. Es lo que citó López Obrador. Y luego dijo que en esta frase de Adam Smith podríamos encontrar uno de los fundamentos de lo que López Obrador llama la economía moral, que supuestamente pues es su modelo distinto a cualquier otro. Él lo concibe como algo nuevo, como algo que puede llegar a ser una aportación a nivel mundial, al grado de que ha dicho que los otros países deberían de copiárnoslo, ¿sí? La economía moral, ¿sí? Bueno. Paso de la teoría de los sentimientos morales a la riqueza de las naciones y cito, pues la cita más citada, valga tanta redundancia, citar la cita más citada, de la riqueza de las naciones, ¿sí? Y una de las citas más conocidas del mundo de la ciencia económica, que ya hemos mencionado aquí, porque está en el capítulo 2 del libro primero de la riqueza de las naciones. ¿Qué dices? Mira aquí, pues la famosísima frase de que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. A ver, aquí Smith nos está hablando de un carnicero, un cervecero y un panadero, ¿sí?, dispuestos a proporcionarnos la carne, la cerveza y el pan, no porque estén muy preocupados en qué vamos a cenar, sino porque están preocupados en su propio beneficio, que consideran, si nos venden a un precio, que a ellos les permita por lo menos recuperar su costo de producción. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que el carnicero, el cervecero y el panadero actúan en función del propio interés. Pero ¿qué es lo que dice Smith al inicio, ¿sí?, de la teoría de los sentimientos morales? Que por más egoísta que se pueda suponer al hombre, y nos acaba de decir que el cervecero, el carnicero y el panadero actúan de manera egoísta, actúan en función de su propio interés. Pero aquí nos dice que por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de los otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Pero obviamente, ¿sí?, el cervecero, el carnicero y el panadero, cuando nos venden la cerveza, la carne y el pan, no lo hacen porque estén muy preocupados por qué vamos a cenar, sino porque ellos quieren obtener una utilidad, lo hacen por interés propio. Entonces, a ver, en el siglo XIX hubo algunos alemanes, tenían que ser, que estudian esto así con mucha precisión, que dijeron que muy probablemente, inclusive esto se llegó a decir, que muy probablemente fueron dos personas distintas, ¿sí?, las que escribieron. Una, la teoría de los sentimientos morales, en la cual se habla de la persona benevolente, ¿sí?, que hace lo que hace, ¿sí?, por el bien de los demás. Y otra tuvo que haber sido la que escribió La riqueza de las naciones, porque ahí se habla de una persona egoísta, de una persona que actúa en función de su propio interés, como es el caso de estos tres ya tan famosos
el cervecero, el carnicero y el panadero. Entonces hay quien dijo, no es posible que la misma persona haya escrito estas dos obras, ¿sí? Estas dos obras. Y inclusive hubo alguien, ahorita no recuerdo quién, que dijo esto, seguramente con el mismo nombre, Adam Smith, pero una fue la persona que escribió la teoría de los sentimientos morales y otra distinta, la que escribió la riqueza de las naciones. ¿Sí? Y inclusive hay quien decía, no, fue el mismo, es Adam Smith, ahí sí no hay duda, pero bueno, habría que ver por qué ese cambio de 1759, cuando se publica por primera vez la teoría de los sentimientos morales, donde nos habla de esta persona que actúa en beneficio de los demás por el bien de los demás. Y, ¿sí? ¿Qué pasó? Hasta 1776, cuando se publica La riqueza de las naciones, donde nos habla de personas que actúan en función del propio interés, porque pretenden obtener una utilidad, no porque quieran beneficiar a los demás. Y hay estudios que tratan de explicar, oye, ¿por qué Adam Smith cambió? ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿Hay una contradicción o no hay una contradicción? No, claro que no hay una contradicción. Lo que pasa es que uno es el ámbito, ¿sí?, que estudia Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, y ese es el ámbito de las relaciones sociales, y otro es el ámbito que estudia Adam Smith en La riqueza de las naciones, y ese es el ámbito de las relaciones económicas, ¿sí? Y evidentemente que en el ámbito de las relaciones sociales actuamos, ¿sí?, de manera desinteresada, ¿sí? En el ámbito de las relaciones económicas actuamos de manera interesada. Pongo un ejemplo. Si yo voy a donar sangre para un amigo, lo hago por el bien de mi amigo. Relaciones sociales. Es mi amigo. Voy a donar sangre, no voy a venderle sangre. Si yo fuera a venderle sangre, entonces ya pasaríamos del ámbito de las relaciones sociales al de las relaciones económicas. Yo me convierto en un vendedor de sangre y mi amigo, si realmente la necesita y tiene con qué pagarla, se convierte en un comprador de sangre. Pero no es el caso. Yo voy a donar sangre, ¿sí?, sin esperar nada a cambio más que el que mi amigo recupere la salud, se salve, salga del hospital, etcétera, etcétera. Y lo hago porque es él, pero ojo, lo hago porque es mi amigo. O lo hago porque es mi amigo, ¿sí? A ver, yo estoy dispuesto a salir corriendo para donar sangre para mi amigo, sí. Oye, y si de pronto ahorita en la radio escuchas que en tal hospital se necesita un donador de sangre tipo que coincide con la tuya, ¿saldrías corriendo de la misma manera? ¿Saldrías corriendo de la misma manera? ¿Sí? Cuando alguien nos habla y nos dice, oye, es que tu amigo está hospitalizado y necesita sangre, si realmente es nuestro amigo y actuamos como tales, salimos a donar sangre, ¿sí? Pero si en la radio escuchamos, y a veces se escucha, ¿sí?, servicio a la comunidad, se solicita sangre tipo tal, en el hospital tal, para el paciente tal, interesados, favor de dirigirse a tal dirección. Cuando oímos ese tipo de anuncio en la radio y vamos manejando en el coche, y vamos ya rumbo a nuestra casa, rumbo al trabajo, rumbo al club a hacer ejercicio, inmediatamente nos desviamos para ir a donar sangre para un desconocido. Bueno, a lo mejor alguien lo hace, y lo hará una vez, dos veces, pero no lo hace cuantas veces oye que alguien necesita sangre, ¿sí? Pero si es mi amigo, sin duda alguna voy. Y esto también es importante, ¿no? Porque no es que yo vaya a donar sangre para cualquiera, voy a donar sangre para mi amigo, y no digamos si es un familiar, y no digamos si es, por ejemplo, mi esposa, uno de mis hijos, o un sobrino, o mi hermana, mi cuñado, con muchísima más razón. Entonces, lo que estudia Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales son las relaciones sociales. Y ahí evidentemente los seres humanos actuamos de manera desinteresada hasta cierto punto. Y déjenme ponerles un ejemplo. A ver, me habla mi amigo, ¿sí?, que ya la libró, ¿sí?, doné sangre, ¿sí?, se la transfusieron, ¿sí?, se alivió, etcétera, etcétera. Me dice, oye, Arturo, fíjate que tengo muchos problemas, quisiera platicar conmigo para que me aconsejes. ¿Qué día nos podemos ir a tomar un café? ¿Cómo no? Mira, nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sanborns y platicamos, ¿sí? Voy,
lo escucho, lo aconsejo y al despedirnos le digo, oye, mañana te mando mi recibo de honorarios. Oye, Arturo, yo quería platicar con un amigo, no recibir, vamos a decirlo así, la consulta de un psiquiatra. Es una relación social, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo espero recibir de haber ido a escuchar a mi amigo, haberlo aconsejado? ¿Sí? Hombre, pues lo que espero obtener es la satisfacción de haberlo hecho, de haberme comportado como un buen amigo. Pero ojo, sí espero obtener algo a cambio. La satisfacción de haberme comportado como un buen amigo. Eso es lo que espero yo obtener, ¿sí? Claro, si realmente es mi amigo y lo voy a aconsejar como tal, no le voy a decir, oye, mañana te mando mi recibo de honorarios, porque esas son las relaciones sociales, esas son las relaciones sociales. Pero ojo, si yo quiero comprar o vender algo, lo hago, ¿sí? En busca de mi propio interés. Esas son relaciones económicas. Esas son relaciones económicas. Entonces, de lo que habla Smith en la teoría de los sentimientos morales es de relaciones sociales. De lo que habla Smith en la riqueza de las naciones es de relaciones económicas, ¿sí? Y las relaciones económicas pues, son relaciones de intercambio. Son relaciones de intercambio entre compradores y vendedores. Pero para que esa relación se dé, cada una de las partes debe actuar en función del propio interés. Del propio interés. Y gracias a que cada una de las partes actúa en función del propio interés, es que el intercambio tiene lugar. Y gracias a que el intercambio tiene lugar, ¿sí? Es posible la división del trabajo. Porque si el intercambio no fuera posible, la división del trabajo resultaría totalmente contraproducente. Y si los intercambios fueran imposibles, ¿sí? No podría haber división del trabajo. Tendría que haber autarquía. Cada uno de nosotros tendría que producir todos los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. Y obviamente que, si ese fuera el caso, nuestro nivel de bienestar sería mucho menor del que es, porque no podríamos aprovecharnos, ¿sí? De los conocimientos, las habilidades, el trabajo y el producto del trabajo de los demás. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Porque, a ver, a Smith se le ha acusado injustamente de que es un apologista, un defensor, un aplaudidor, le echa porras del egoísmo. Lean La riqueza de las naciones. A ver, aquí lo dice clarísimamente. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. ¿Sí? En su propio beneficio. Yo te vendo la carne, la cerveza y el pan, no porque esté muy preocupado por tu cena, sino porque lo que quiero es generar un ingreso. ¿Sí? Lo que quiero es, sí, mi propio interés. Pero a ver, Smith no está diciendo que como agentes económicos debamos de actuar egoístamente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que como agentes económicos, de manera natural, actuamos de manera egoísta. Smith no está en el ámbito de lo prescriptivo, no está en el ámbito de lo que prescribe cómo debemos actuar. Está en el ámbito de lo descriptivo. Describe cómo actuamos los seres humanos en las relaciones económicas y en concreto en las relaciones de intercambio. Y actuamos de manera egoísta. Actuamos de manera egoísta, ¿sí? Y ese egoísmo en busca del propio interés con el que actuamos en las relaciones económicas, en las relaciones de intercambio, es lo que hace posible el intercambio y es lo que hace posible la división del trabajo y todos los beneficios que obtenemos
de la división del trabajo. Y si esta frase suena un tanto cuanto exagerada a todos los beneficios que obtenemos de la división del trabajo, pregúntense, si ustedes tuvieran que producir de manera autárquica, ¿sí?, todos los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades, ¿tendrían el nivel de bienestar que tienen ahorita? Nada más piensen en lo que traen puesto, desde los anteojos hasta los zapatos. Si ustedes tuvieran que producir todo eso solos, ¿sí?, ¿tendrían desde anteojos hasta zapatos? Pues claro que no. Claro que no. Y mucho menos lo que nos rodea, ¿sí? Comenzando por esta computadora que tengo enfrente y que me permite comunicarme con ustedes, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene el egoísmo en el ámbito de las relaciones económicas, ¿sí? A ver, vamos a suponer que yo me doy cuenta de todo esto que estoy diciendo y me pongo a reflexionar y digo, a ver, yo llevo toda mi vida, ¿sí?, como consumidor, como comprador de bienes y servicios, actuando de manera egoísta. Porque cada vez que voy a comprar algo, lo hago no para ayudar al vendedor, sino porque yo lo necesito. Oye, ¿qué manera más egoísta de actuar? Y yo ya no quiero seguir actuando de esa manera, ¿sí? Y entonces, el día de mañana, me aparezco por una tienda de deportes Martí y les digo, yo llevo toda mi vida comprándoles a ustedes, ¿sí?, no por ayudarlos, porque esa no es mi intención, sino por beneficiarme a mí mismo, porque yo soy el que necesita ese par de tenis, ¿sí?, que ustedes me están ofreciendo, y los compro y los pago porque yo los necesito, pero no por ayudarlos a ustedes. Pero ya llegó el momento en que debo modificar mi conducta. Debo hacer de lado el egoísmo, debo de dejar de pensar en mí mismo, debo de sustituir el egoísmo por la benevolencia. De tal manera que ahora, ¿sí?, fíjense lo que voy a hacer. Les voy a comprar toda la existencia de tenis que tengan en la tienda, toditita, ¿sí?, y les voy a pagar el precio que viene en cada etiqueta multiplicado por 10. Porque yo no quiero beneficiarme a mí, quiero beneficiarlos a ustedes. ¿Y qué mejor manera de beneficiarlos que comprándoles toda la existencia de tenis que tengan en la tienda? Y les voy a pagar el precio de cada par de tenis multiplicado por 10. Aunque yo no necesite los tenis y aunque me tenga que endeudar para pagar esos precios. Porque los quiero beneficiar a ustedes. Porque quiero de alguna manera deshacer tantos años en los cuales les he comprado, no para beneficiarlos a ustedes, sino para beneficiarme. A ver, imagínense que llego con este discurso a Deportes Martí, entro y pido hablar con el gerente de la tienda y le suelto todo este discurso, ¿no? Y vamos a suponer que el gerente de la tienda Martí se da cuenta de que ellos con relación a mí llevan décadas actuando de la misma manera. Oye, es que aquí este señor, que efectivamente viene muy seguido a la tienda, le llevamos vendiendo cuanta cosa nos compra, ¿sí?, no porque nos interese su bienestar, sino porque lo que queremos, fíjense nada más, es generar una utilidad. Lo que nos está moviendo es el motivo utilidad. Queremos obtener una ganancia a costa suya. Y vamos a suponer que al gerente le cae el 20 y me dice, no, de ninguna manera, porque nosotros nos hemos aprovechado de usted las últimas 3 décadas porque efectivamente usted es un cliente que viene con frecuencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que ahora nos toca a nosotros actuar no en función de nuestro propio interés, que sería generar utilidades, sino en función de su propio bienestar. Así que nosotros le vamos a regalar a usted toda la existencia de tenis que hay en la tienda y además le vamos a dar en efectivo, ¿sí?, el precio de cada uno de los pares de tenis que usted se va a llevar, que son docenas, multiplicado por 10. Porque nosotros queremos actuar de manera benevolente, no de manera egoísta.
Si yo insisto en que el que va a actuar de manera benevolente soy yo y les voy a comprar toda la existencia de tenis y les voy a pagar el precio de cada par de tenis multiplicado por 10, pero ellos insisten en que en ninguna manera me los van a vender, sino que me los van a regalar y además me van a pagar en efectivo, ¿sí? El precio de cada par de tenis multiplicado por 10, nadie nos va a sacar, ¿sí?, de nuestra posición, ya nos vamos a pasar el resto de nuestras vidas. No va a haber intercambio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, y de hecho hacemos, para que pueda haber intercambio, es actuar de manera egoísta, en función de nuestros propios intereses. A ver, yo vengo aquí a comprar ese par de tenis porque yo los necesito. Ah, y yo te vendo ese par de tenis porque yo necesito generar un ingreso con el cual comprar los nuevos anteojos que necesito porque con estos ya no veo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que cada uno actuó en función de su propio interés, pero hubo intercambio. Hubo intercambio. Y además, las dos partes se beneficiaron. Y aquí es donde entra la famosísima metáfora, que yo creo que es la metáfora más conocida, ¿sí?, y muy poco entendida, y ya llegaremos a ella, ¿sí?, de la mano invisible. De la mano invisible. ¿Sí? ¿Qué quería decir Smith o qué quiso decir Smith con esta metáfora de la mano invisible? A ver, cuando yo voy a comprar algo, lo hago porque yo lo necesito. Mi intención es beneficiarme a mí. Y si en vez de tener que comprártelo me lo regalaras, mejor. Y si además de regalarlo me pudieras dar, sí, dinero en efectivo, mucho mejor. ¿Sí? ¿A quién le dan pan que llore? Pero como a ti te costó producir aquello que es tuyo y que yo necesito, pues no me lo puedes regalar. Al menos no todas las veces, y mucho menos con pilón. Te regalo este par de tenis y ahí te van 1,500 pesos. ¿No? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Que si yo quiero lo que tú tienes, ¿sí?, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtenerlo? Preguntarte cuánto quieres a cambio. ¿A qué precio estás dispuesto a vendérmelo? Y ahí estoy ya apelando a tu interés. ¿Cuánto quieres a cambio? ¿A qué precio estás dispuesto a vendérmelo? ¿Sí? Estoy apelando a tu interés, a tu propio interés. ¿Sí? Y si llevamos a cabo el intercambio, el resultado es un bien común. Bien, porque ambas partes ganan, y ganar es bueno. Común, porque ambas partes ganan. Y esto es algo muy interesante. A ver, ahí donde dos personas intercambian, el comprador y el vendedor, tenemos a dos personas actuando en función del propio interés. Y además, con intereses encontrados. Porque ¿cuál es el interés del demandante? Comprar al menor precio posible. ¿Y cuál es el interés del oferente? Vender al mayor precio posible. Entonces, fíjense, dos personas, oferente y demandante, actuando en función del propio interés. Y con intereses encontrados. Uno diría, oye, es que estos dos van a acabar, ¿sí?, a golpes. Cada uno actuando en función del propio interés. Y además con intereses encontrados, ¿no? Van a acabar a golpes. Esto va a acabar mal. Y no solamente no acaba mal, sino que el resultado de ese intercambio es un bien común, porque ambas partes ganan, y ambas partes ganan porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿qué es lo que nos lleva, ¿sí?, a recurrir al intercambio y no a algún otro método para obtener aquello que, por obra y gracia de la división del trabajo, es propiedad de alguien más? No recuerdo, y si lo repito, perdón, si esto ya lo vimos en alguna de las sesiones anteriores, pero a ver, tú tienes lo que yo necesito. ¿Cómo le hago para obtenerlo? Bueno, la primera posibilidad es pedírtelo regalado, apelar a tu benevolencia. Regálame. Si caigo en la cuenta de que apelar a tu benevolencia equivale a pedir limosna,
pues a lo mejor me da vergüenza, ¿no? Y entonces, en vez de apelar a tu benevolencia, voy a apelar a tu miedo. Saco la pistola y o me lo das o te pego un tiro. Te lo doy por miedo a que me pegues un tiro. Pero lo que dice Smith, ¿sí? A ver, podemos esperar de la benevolencia y o el miedo de los demás la satisfacción habitual de nuestras necesidades, obtener una y otra vez aquello que necesitamos y que por obra y gracia de la visión del trabajo es producto de alguien más. No, porque a ver, a lo mejor tú estás dispuesto a darme lo que yo necesito 1, 2, 3 veces, pero ya la cuarta, pues vas a pensar, este ya me está viendo la cara. ¿Sí? A ver, ya te ayudé 3 veces, ponte a trabajar. Y si ya 3 veces a punta de pistola te robé, pues harás algo y a lo mejor lo único que te queda es irte muy lejos para que yo no te vuelva a robar. Pero, ¿qué pasa si en vez de pedírtelo regalado o robártelo a punta de pistola, yo te pregunto, ¿cuánto quieres a cambio? No estoy apelando a tu benevolencia, a tu buena voluntad, a tu buen corazón. Tampoco estoy apelando a tu miedo, o me lo das o te pego un tiro. Estoy apelando a tu propio interés. Y el propio interés es un motivo muy fuerte. Ahora, ¿cómo canalizar el propio interés de los demás en nuestro beneficio? Preguntándoles, ¿cuánto quieres a cambio? Esa es la manera correcta de hacerlo. ¿Cuánto quieres a cambio? ¿Sí? Y ojo, ¿sí? Esa es la manera de garantizar, ¿sí? De que tú una y otra vez cooperes conmigo. Oye, a ver, ¿qué quiere decir esto que cooperes conmigo? Que el que te vende algo que tú necesitas está cooperando contigo. Claro que sí. No lo está haciendo gratis, pero claro que está cooperando conmigo. Tal vez por eso, cuando alguien nos vende algo que necesitamos, le damos las gracias. Muchas gracias. Y el otro tal vez también nos da las gracias porque con el dinero que le pagamos, pues viene a comprar lo que necesita para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y aquí hay un tema muy interesante. ¿Cómo le hacemos para garantizar que los demás sigan cooperando conmigo? Dispuestos a darme aquello que por la división del trabajo es de ellos, pero yo necesito. ¿Cuál es la manera más eficaz de lograr esa cooperación? Apelando a su propio interés. ¿Cuánto quieres a cambio? No a su benevolencia. No a su benevolencia. Ahora, a ver, esto es interesante porque, y déjenme citarlo tal cual, lo que dijo López Obrador, déjenme citarlo. Dice López Obrador, además, no dice López Obrador, aquí recuerdo, dijo López Obrador ayer, lo que sostenía Adam Smith, que bien podría constituir uno de los fundamentos de la economía moral que estamos aplicando. Decía, y entonces viene la cita, por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga a no ser el placer. Y luego dice López, agregaría yo el inmenso placer de presenciarla. Hasta ahí la cita de Smith y concluye López. En otras palabras, la alegría ajena es nuestra propia dicha. Claro, y esto en muchos sentidos es cierto. ¿Sí? Si yo veo alegre a mis seres queridos, a mis amigos, pues obviamente la alegría de ellos contribuye a mi propia dicha. Pero la pregunta interesante es si esto que sostiene Adam Smith puede constituir uno de los fundamentos de la economía moral. Hombre, sí constituye uno de los fundamentos en las relaciones sociales. Vuelvo al ejemplo, me habla mi amigo, quiere platicar conmigo, tiene muchos problemas, voy 2 horas, nos tomamos varios cafés
Y al despedirnos, después de haberlo aconsejado, yo le digo, mañana te mando mi recibo de honorarios. Oye, pues valiente amigo. ¿Sí? ¿Cómo que mañana me mandas el recibo de honorario? Yo quería platicar con mi amigo, no ir a consulta con el psiquiatra. ¿Sí? Claro, esto que dice Smith, ¿sí?, en la teoría de los sentimientos morales, es el fundamento de las relaciones sociales, pero no puede ser el fundamento de las relaciones económicas, porque el fundamento de las relaciones económicas es el propio interés, es el egoísmo, ¿sí? De manera natural, en los intercambios, actuamos de manera egoísta. Ahora, ojo, una cosa es decir que en los intercambios actuamos en función del propio interés, y otra cosa es decir que porque actuamos en función del propio interés, a fuerzas hay que ver cómo nos transamos al otro. Son dos cosas totalmente distintas. Porque si yo quiero que tú sigas cooperando conmigo, que cada vez que yo te diga, oye, ¿cuánto quieres por eso que es tuyo y yo necesito? Yo tengo que actuar de manera correcta. Darte efectivamente lo que quieres a cambio. Porque esa es la única manera que tengo de garantizar que sigas cooperando conmigo. A ver, vamos a suponer que yo soy el carnicero, este carnicero del que habla Smith, habla del cervecero, el panadero y el carnicero, y ustedes vienen a mi carnicería a comprar conejo, que van a cocinar un conejo, y además bien cocinado el conejo es sabrosísimo, ¿sí? Y que en una de esas, digo, pues ¿sabes qué? Como a simple vista no se nota la diferencia, les doy gato por liebre. Pues les estoy haciendo una trampa, porque ustedes lo que me pidieron es conejo, y les estoy dando gato, no diciéndoles que es gato. Si les digo es gato, bueno, ya ustedes decidirán si sí o si no. ¿Qué va a suceder cuando ustedes se den cuenta que yo les di gato por liebre? Pues que no van a volver, porque ya no confían en mí. Entonces, si yo quiero, como carnicero, que ustedes sigan recurriendo a mí, ¿cuál es mi interés? ¿Sí? Tratarlos bien. Si me piden liebre, darles liebre, no gato. ¿Sí? No gato. ¿Sí? Claro, ¿cuál es el interés que tienen quienes intervienen en el intercambio, el oferente y el demandante, el comprador y el vendedor? El interés que tienen es respetar los derechos del otro. A ver, si yo pedí conejo y pagué conejo, tengo el derecho a que el carnicero me dé conejo. Si el carnicero no me da conejo y me da gato, ¿sí?, está violando uno de mis derechos. Te pedí conejo, te pagué conejo y me diste gato. No vuelvo, porque ya te perdí la confianza. Ahora, le pido conejo, me da conejo, ¿sí?, y no se lo pago. Salgo corriendo. Pues no me vuelve a dar conejo. Por lo menos no hasta que me pagues el que ya te llevaste, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ¿cuál es el interés que las partes involucradas en el intercambio tienen? El interés propio, respetar los derechos de los demás, actuar con justicia. Porque, a ver, puede ser, y seguramente hay muchos casos, en los cuales el vendedor dé gato por liebre, pero tarde o temprano le caen. En hace muchos años en Veracruz, en el puerto de Veracruz, hubo un caso muy sonado, hará 30 años de esto. De pronto, en una esquina, ahí en el puerto, ¿sí?, se puso un puesto de tacos, ¿sí? Riquísimos los tacos, yo no llegué a probarlos, ¿eh? Pero sí, oye, no puedes dejar de ir, están riquísimos. Y empezó a crecer aquello, ¿no? Sí, todo el mundo hablaba del puesto de los tacos, se pone todas las noches de 8 a 12, no puedes dejar de ir, están riquísimos. Sí, bueno, no pasaron muchas semanas, muchos meses, cuando le descubrieron al dueño del puesto de tacos un criadero de perros. Eran tacos de carne de perro.
Y lo malo no es que te den tacos de carne de perro, lo malo es que si crees que te están dando tacos de carne de res o de cerdo, que es la carne con la cual por lo general se hacen los tacos, te digan que es cerdo o te digan que es res y te estés dando perro. El problema es no decirlo, ¿no? Sí, claro, sí. Cerraron el puesto, se acabó, y si esta persona vuelve a poner un puesto de que no lo volvió a hacer, ¿verdad? Esto hace ya 30 años por lo menos, pues ¿quién iba a comprar? ¿Quién iba a comprar, no? Entonces es muy interesante ver cómo el interés que tenemos los agentes económicos, ya sea por el lado de la oferta, ya sea por el lado de la demanda, es respetar los derechos de nuestra contraparte, cumplir con nuestra palabra, ¿sí? Yo llegué y te pregunté, ¿tienes conejo? Sí, sí tengo conejo, dame 2 kilos de conejo, te di 2 kilos de conejo, ¿sí? Estoy cumpliendo mi palabra. Tú me preguntaste, ¿tienes conejo? Yo te dije que sí y te estoy dando conejo, pero me preguntaste, ¿tienes conejo? No tengo conejo y te doy gato, ¿sí? No estoy cumpliendo con mi palabra y no estoy respetando tu derecho, porque el derecho que tiene el comprador es de que le den lo que está pidiendo, así como el derecho que tiene el vendedor es que le paguen la cantidad que está pidiendo, ¿sí? Entonces es muy interesante ver cómo los agentes económicos, el interés que tenemos es respetar los derechos de los demás, ¿sí? Pero bueno, para terminar con esto y volviendo con López Obrador. Dice López Obrador que esto que dice Smith aquí, pues pudiera ser considerado como uno de los fundamentos de la economía moral, que es la propuesta económica de López Obrador. Pues no, porque la benevolencia, el actuar desinteresadamente, el ir a donar sangre porque se trata de mi amigo y lo que me importa es el bienestar de mi amigo, ¿sí? Es lo que opera de manera muy eficaz en las relaciones sociales, pero no en las relaciones económicas. Y vamos a suponer que si Adam Smith se entera de lo que dijo López Obrador, oye, es que ahí López Obrador me citó, y citó tal vez la frase más famosa de mi teoría de los sentimientos morales, pero ¿qué le diría Adam Smith a esta afirmación de López Obrador? Y la repito, en el sentido de que aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith, que bien podría constituir uno de los fundamentos de la economía moral. Adam Smith le diría, mira, los fundamentos de la economía es, y la frase es de Smith, el sencillo y obvio sistema de la libertad natural. A ver, si queremos recetas para el progreso económico, no hay que buscarlas en la teoría de los sentimientos morales. Hay que buscarlas en la riqueza de las naciones. Es aquí donde hay que buscarlas, ¿sí? Y hay que tener muy claro que para que la economía funcione, los agentes económicos tenemos que actuar en función de nuestros propios intereses. Pero ojo, mi principal interés como agente económico es que aquellos que contribuyen conmigo, que aquellos que están dispuestos a venderme bienes y servicios con los cuales yo satisfacer mis necesidades, y aquellos que están dispuestos a comprarme los bienes y servicios que yo produzco para satisfacer las suyas, lo sigan haciendo. ¿Y cómo garantizo que lo sigan haciendo? Respetando sus derechos. Respetando sus derechos. Y esto es muy importante, porque, a ver, el que en el mercado actuemos de manera egoísta, en función de nuestros propios intereses, no quiere decir de ninguna manera que actuemos de manera injusta, violando los derechos de la contraparte. Me pediste conejo, te doy gato, ¿sí? Me dijiste que te tenía que pagar 20 pesos, no te pago nada y salgo corriendo. Esto es importante, porque no han faltado los despistados que han dicho que esto que dice Smith, de que el panadero, el carnicero y el cervecero actúan de manera egoísta en función de sus propios intereses, casi lo ven como si
actuaran de una manera delictiva, injusta, violando los derechos de los demás. Oye, pero es que al final de cuentas, aunque aquel lo que quiso fue obtener una utilidad, pues al final de cuentas me vendió la cerveza y este me vendió el pan y este me vendió la carne, con lo cual yo puedo cenar. ¿Ya por qué lo hicieron? Si realmente porque estaban muy preocupados por nuestra cena o porque querían obtener un ingreso para generar una utilidad, pues a mí me da exactamente igual. Y al final de cuentas, si soy muy sincero, pues yo fui a comprarles el pan, la cerveza y la carne, no muy preocupado porque ellos vendieran, sino porque yo quería cenar pan, carne y cerveza. Pan, carne y cerveza. Y miren, ya nada más, porque esto hay que aclararlo. A ver, esta economía moral de la que habla López Obrador, a ver, ¿dónde entra la moral en el ámbito de la economía? Bueno, a ver, primero que nada, si por economía entendemos las actividades económicas de los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, por un lado, la producción, oferta y venta de bienes y servicios, y por el otro, su demanda, compra y consumo, pues como cualquier acción humana, ahí entra la moral, ahí entra la ética, ¿sí? Ahí no hay duda. Pero si en vez de economía entendemos la ciencia económica, no la actividad económica, sino la ciencia económica, pues ahí no hay manera de meter la ética, de meter la moral. Oye, la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿qué inmoralidad? La ley de la oferta y la demanda, qué falta de ética. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, yo mencioné ahorita dos leyes que rigen la conducta de los agentes económicos, que son leyes naturales. ¿Y qué entiendo yo por una ley natural? Una ley que es anterior y superior al ser humano. Anterior. No fue ni redactada, ni expedida, ni promulgada por los seres humanos. Superior. No la puedes violar impunemente, al grado de que en el pecado llevas la penitencia. Un ejemplo de estas leyes naturales en el ámbito de la actividad económica es la que acabo de mencionar, la ley de la utilidad marginal decreciente, que dice que conforme consumimos más unidades de algún bien o servicio, la utilidad, el beneficio que nos brinda cada unidad adicional es menor al beneficio o utilidad que nos brindó la unidad anterior. ¿Sí? Y va a llegar un momento en que esa utilidad será cero. Y ahí dejamos de consumir. Ahora, por consumir hay que entender el disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad. Tienes hambre, necesitas comer, vas a merendar tacos. ¿Sí? El primer taco satisface una mayor hambre que el segundo, porque el primer taco ya te quitó parte del hambre. El segundo taco satisface un hambre menor que el primero, el tercero satisface un hambre menor que el segundo, porque conforme vas comiendo tacos, se te va quitando el hambre. Vas satisfaciendo la necesidad. Y va a llegar un momento en el cual digas, hasta aquí. ¿Sí? Si me como un taco más, ya no solamente no me va a reportar utilidad, sino me va a reportar una desutilidad. Me voy a empezar a sentir mal. ¿Sí? Con recargo de estómago, lo que ustedes gusten y manden. Bueno, esta ley, la ley de la utilidad marginal decreciente, es una ley que describe la conducta humana, no que prescribe cómo debemos de comportarnos cada vez que vamos a comer tacos. ¿No? ¿Sí? Describe cómo actuamos los seres humanos. Es una ley natural. ¿Sí? Ningún ser humano, ¿sí?, la redactó, la expidió y la promulgó. Ninguno. ¿Sí? Y además, no hay manera de violarla impunemente. A ver, si yo me como más tacos de los estrictamente necesarios para satisfacer la necesidad, me voy a acabar enfermando del estómago. Y claro, aquí la pregunta interesante es, oye, ¿y por qué acabarías comiendo más tacos de los que fueron necesarios para satisfacer la necesidad? Porque desafortunadamente en esto de la comida,
no solamente hay que tomar en cuenta la necesidad, sino también el gusto, lo que se quiere. Oye, mira, ya quedé satisfecho, pero están muy sabrosos los tacos. ¿Sabe qué? Deme 2 más. Y ya no te los comes por necesidad, sino por gusto. ¿Sí? Pero claro, ¿sí? Te vas a acabar enfermando del estómago. Entonces, muy importante, la conducta económica de los seres humanos, por ejemplo, en este caso, el consumo, y el consumo es una actividad económica, está regida por leyes naturales. Está regida por leyes naturales, ¿sí? Y cuando hay una ley natural, pues no tiene ningún sentido decir, oye, qué inmoralidad, qué falta de ética. Es como si yo dijera, oye, es que la ley de la gravedad es de una inmoralidad impresionante. ¿Qué quieres decir? No se entiende, ¿sí? Y ojo, ¿qué pasa? Y esto es muy interesante, cuando se promulgan leyes, estas sí, redactadas y expedidas por el ser humano, que van en contra de las leyes naturales que rigen la conducta de los agentes económicos. A ver, vamos a suponer que por esto de la pandemia y la sana distancia y el haber prohibido determinadas actividades económicas a partir del 1 de abril, pues la industria del taco está de capa caída. Está de capa caída, ¿no? Se les cayeron las ventas 90%. Imagínense lo que eso significaría. Y para apoyar a la industria del taco, se redacta, expide y promulga una ley que dice, en apoyo a la industria del taco y para lograr la más rápida recuperación de una industria tan querida para los mexicanos, ¿sí? A partir de que esta ley se promulgue en el diario oficial, todo mexicano, hombre o mujer, tendrá que consumir todos los días por lo menos 20 tacos al pastor. Por ley, eso es lo que tienes que hacer. Por lo menos 20 tacos al pastor. ¿Cuál es el objetivo? Lograr de la manera más rápida posible la recuperación de la industria del taco al pastor. Bueno, vamos a suponer que el gobierno fuera capaz de hacer valer esta ley, que fuera capaz de vigilar que todos los mexicanos, vamos a suponer, de 15 años para arriba, ¿sí? En todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, Matamoros hasta Tapachula, ¿sí? Fuera capaz de vigilar que todos, diario, consumiéramos por lo menos 20 tacos al pastor. Bueno, a ver, esa ley va en contra de una ley natural, la ley de la utilidad marginal decreciente. Hombre, porque yo no dudo que pueda haber gente que se coma más de 20 tacos de una sentada, pero la gran mayoría no. ¿Sí? A ver, si yo ahorita tuviera que ir acabando esto, ¿sí? A merendarme 20 tacos al pastor, ¿no? ¿Sí? Mucho antes de llegar al taco número 20, ya hubiera llegado a la utilidad cero. Y todo lo que me hubiera comido, me tuviera que haber comido, a partir de ahí, me hubiera hecho daño. Y aquí hay una pregunta interesante. Cuando una ley positiva, redactada, expedida y promulgada por el ser humano, va en contra de una ley natural, ¿cuál de las dos puede más? La ley natural. La ley natural. ¿Sí? Y esto es muy importante porque ¿cuántas veces no se expiden leyes que van en contra de las leyes naturales de la economía? Por ejemplo, no algo tan absurdo como el ejemplo que acabo de poner, ¿sí? Cuando el gobierno manipula los precios, imponiendo precios o por arriba del precio del mercado o por abajo del precio del mercado. Oye, ¿y ahí qué ley natural estaría violando? Pues nada más ni nada menos que las leyes de la oferta y la demanda, que no te dicen cómo debes actuar, sino que explican cómo actúas. ¿Sí? Y así hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, es interesante esto de la economía moral, porque, a ver, si por economía moral entendemos
que los agentes económicos deben actuar respetando los derechos de los demás, eso está muy claro. Y al final de cuentas, eso es lo que a cada uno de nosotros nos interesa. Si yo quiero que ustedes me sigan comprando, tengo que respetar sus derechos, ¿sí? Y si ustedes quieren que yo les siga vendiendo, ustedes tienen que respetar los míos, ¿sí? Ojo, respetar derechos quiere decir actuar de manera justa. Y cuando estamos hablando de la justicia, ya estamos en el ámbito de la moral y de la ética. Pero hasta ahí. Porque si por actuar moral de los agentes económicos entendemos que deben actuar buscando no su beneficio, sino el beneficio del otro, ahí ya se anuló el asunto. Porque así no opera la economía, así no pueden operar los mercados, así no habría intercambio. Vuelvo al ejemplo, yo llego a Deportes Martí, les hago todo el cuento, aquellos caen en la cuenta, me hacen el contracuento, no hay manera, no habría intercambio, ¿sí? No habría intercambio, ¿sí? Y si no hay intercambio, la división del trabajo es contraproducente. Y todos los beneficios obtenidos por la división del trabajo, pues simple y sencillamente se vendrían abajo, ¿no? Bueno, quería yo comentar esto, porque sí me llamó muchísimo la atención que el presidente ayer mencionara a Adam Smith, y sobre todo al Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales, no al Adam Smith de la riqueza de las naciones, y pues valdría la pena, ahí se los dejo para el que esté interesado, escribir un pequeño articulito, un pequeño ensayo sobre si esto que dice Smith al inicio de la teoría de los sentimientos morales puede ser el fundamento para algún tipo, llamémosle así, de sistema económico, como sería la economía moral de la cual nos está hablando López Obrador. Dicho lo cual, vámonos ya, en la media hora que nos queda, al capítulo quinto de la riqueza de las naciones, que lleva por nombre del precio real nominal de las mercancías o de su precio en trabajo y su precio en moneda. A ver, ¿cuál es la lógica que ha seguido Adam Smith? Porque esto es interesante, ¿no? A ver, ¿por qué ahorita ya vamos a hablar de los precios? A ver, en el capítulo primero del libro primero, habla de la división del trabajo y de las ventajas de la división del trabajo. Gracias a la división del trabajo, el trabajo se vuelve más productivo y eso nos permite producir una mayor cantidad de bienes y servicios. En el segundo capítulo habla del principio que da lugar a la división del trabajo. Y ahí menciona, ¿sí?, esta propensión natural que tenemos los seres humanos a intercambiar, pero también habla, ¿sí?, de que los seres humanos tenemos dos características que son la razón y el lenguaje que hacen posible el intercambio. Es decir, entendemos que intercambiando y por lo tanto haciendo posible la división del trabajo, podemos disponer de una mayor cantidad de bienes y servicios. Y para poder realizar el intercambio, pues hace falta el lenguaje. Luego, en el tercer capítulo, habla de la división del trabajo, está limitada por la extensión del mercado. A ver, ya vimos las ventajas de la división del trabajo. Ya vimos cuáles son las causas de la división del trabajo y ahora hay que preguntarnos por los límites de la división del trabajo. Y los límites de la división del trabajo tienen que ver con la extensión del mercado, el capítulo 3. Y ahí estamos ya hablando del mercado, hablando de la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y por lo tanto, en el capítulo 4 empieza Adam Smith a hablar del dinero, del origen del dinero, del uso del dinero. ¿Por qué? Porque si por dinero entendemos cualquier cosa que las personas acepten como medio de intercambio, el dinero nos permite superar las limitaciones del trueque. Y por lo tanto nos permite realizar una mayor cantidad de intercambios de los que podríamos realizar si no contáramos con el dinero, si no contáramos con un medio de intercambio, ¿sí? El dinero. ¿Y cuál es el siguiente tema lógico
En esto, pues el tema de los precios. Es claro que es el tema de los precios. Si estamos hablando de intercambio, ¿sí? Ojo, no hay intercambio si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en torno al precio. No hay intercambio, ¿sí? Oye, ¿y por qué el oferente y el demandante podrían no ponerse de acuerdo en torno al precio? ¿Eso es posible? ¿Sí? A ver, yo no vendo mi coche por menos de 150,000 pesos. Por menos de 150,000 pesos, no vendo mi coche. ¿Sí? Ninguno de ustedes que de entrada estaría interesado en mi coche está dispuesto a pagar más de 100,000 pesos. Ninguno. Si yo no lo vendo por menos de 150,000 y ustedes no están dispuestos a pagar más de 100,000, nunca nos vamos a poner de acuerdo en torno al precio y por lo tanto no va a haber intercambio. Lo cual quiere decir que el demandante no se convierte en comprador y el oferente no se convierte en vendedor. Pero ¿qué pasa si es exactamente al revés? A ver, yo no vendo mi coche por menos de 100,000 pesos. Ninguno de ustedes está dispuesto a pagar más de 150,000. Están dadas las condiciones para que, por ejemplo, regateando, negociando, establezcamos un precio que estará entre 100,000, la cantidad mínima a cambio de la cual yo estoy dispuesto a vender mi coche, y 150,000, la cantidad máxima que ustedes están dispuestos a pagar por ese mismo coche. ¿Sí? Entonces, claro, para que haya intercambio, el oferente y el demandante tienen que ponerse de acuerdo en torno al precio. ¿Sí? Y aquí valdría la pena, antes de entrar a ver lo que dice Smith al respecto, y dice cosas muy interesantes, ¿sí? Valdría la pena responder algunas preguntas en torno a los precios. A ver, la primera, ¿qué es un precio? ¿Qué es un precio? A ver, un niño de 5 años sabe que antes de ir a la tienda a comprar la golosina, tiene que ir con su papá a pedirle el dinero para pagar la golosina. Ya sabe que tiene que pagar un precio. Y entiende que esa cantidad de dinero que tiene que dar a cambio de la golosina es el precio de la golosina. Es decir, desde niños estamos muy conscientes de los precios. ¿Sí? Y es muy interesante ver cómo pasan décadas y cuando preguntamos, oye, a ver, ¿qué es un precio? No podemos dar la definición correcta. Porque, a ver, ¿qué es un precio? La primera respuesta, lo que cuestan las cosas. Pues no. Ah, entonces, lo que valen las cosas, tampoco. Es un error definir a los precios en términos de costos o en términos de valor. Oye, entonces, ¿cuál es la definición, correcta de precios? Razón de cambio. Un precio es una razón de cambio. Tanto de esto por tanto de aquello. Porque cualquier intercambio no es esto por aquello, es tanto de esto por tanto de aquello. ¿Sí? No es dinero por café, son 15 pesos por 350 mililitros de café. 15 pesos, tanto de esto, dinero, por 350 mililitros de café, tanto de aquello, café. ¿Sí? Entonces, la definición correcta de precio es razón de cambio. Un precio es una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello. 15 pesos por 350 mililitros de café. ¿Sí? Esa es la definición correcta. Ahora, nomás para que no quede, ¿sí?, en lo dicho. ¿Por qué no es correcto definir al precio en términos de costos o en términos de valor? A ver, en economía hay 3 costos muy importantes. Primero que nada, el más importante de todo, el famosísimo costo de oportunidad. ¿En qué consiste el costo de oportunidad? En las opciones a las que renunciamos por haber elegido la que consideramos la más valiosa, la que nos va a proporcionar un mayor beneficio, la que nos va a dar una mayor utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que queremos ir al cine.
y hay 3 películas que nos llaman la atención, pero no podemos ver las 3 y mucho menos al mismo tiempo. Entonces, de las 3 me interesan. De las 3 he recibido muy buenos comentarios. De las 3 he leído muy buenas críticas en el periódico. De las 3 me han dicho, no puedes dejar de verlas. Pero no puedo ver las 3 al mismo tiempo. Entonces, ¿sí? ¿Cuál elijo? La que considero, ¿sí?, que me va a reportar una mayor utilidad, un mayor beneficio. Y tengo que renunciar a las otras 2, que también las considero opciones valiosas. Bueno, esas 2 a las cuales tuve que renunciar porque no puedo ver las 3 películas al mismo tiempo, son el costo de oportunidad de haber elegido la que elegí y voy a ver primero. El costo de oportunidad. Luego está, obviamente, el costo de producción. Voy a ver, ¿cuánto costó producir este libro? ¿Cuánto costó? El costo de producción. Y luego hay un tercer costo muy importante, que es el costo de transacción. A ver, ¿cuánto le cuesta al oferente y el demandante ponerse de acuerdo en torno al precio? Y eso es el costo de transacción. No es el precio. Es cuánto le cuesta, por ejemplo, en términos de tiempo, al oferente y al demandante ponerse de acuerdo, ¿sí?, para realizar la transacción. Ese es el costo de transacción. Bueno, de estos 3 costos, el costo de oportunidad, el costo de producción y el costo de transacción, obviamente el que está relacionado con el precio, pero que no hay que confundir con el precio, es el costo de producción. Porque, a ver, lo ideal es que el precio al que venda el oferente alcance para cubrir el costo de producción. Eso es lo ideal, ¿sí? Pero no siempre se puede lograr. A ver, me costó producirlo 10, lo estoy ofreciendo a 10, y a 10 no hay nadie que lo compre. Nadie. Empiezo a bajar el precio, y cuando el precio está en 8, aparece el primer comprador. Ya ese precio de 8 sí lo voy a vender, pero lo voy a vender con una pérdida de 2 pesos. Oye, pero ¿por qué lo vendes si le pierdes? Pues porque no es lo mismo perder 2 pesos que perder 10. Si no lo vendo, perdí 10 pesos. Si lo vendo a 8, perdí nada más 2 pesos. ¿Sí? Entonces, obviamente que el costo de transacción tiene una relación con el precio, porque conviene que el precio sea tal que le permita al vendedor recuperar su costo de producción. Pero no es lo mismo, ¿sí? A ver, los costos de producción tienen 2 características. Primero que nada, el costo de producción es fijo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Porque aquellos de ustedes que hayan llevado clases de microeconomía, pues recordarán que hay un costo fijo, hay un costo variable, hay un costo total. Entonces, ¿cómo que los costos son fijos? ¿A qué me refiero? A lo que me refiero es que lo que costó producir este libro, ya no hay manera de modificarlo. Que si el editor se vuelve más productivo, capaz de hacer más con menos, puede lograr producir otros ejemplares de la riqueza, de la teoría de los sentimientos morales a menor costo, sí. Pero lo que costó producir este libro, ya no hay manera de modificarlo. No hay manera de modificarlo. Esa es la primera característica del costo de producción. Es una cantidad fija. Porque no somos capaces de viajar en el tiempo, en este caso hacia el pasado, para modificar lo que costó producir este libro. Ya no hay manera. Y la segunda característica de los costos de producción es que se determinan de manera bilateral. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si el productor, oferente, vendedor de un bien o servicio pudiera determinar unilateralmente su costo de producción, nunca incurriría en pérdidas. Pero cualquier productor, oferente o vendedor de bienes y servicios no puede determinar unilateralmente el costo de producción. A ver, piensen ustedes,
en el dueño de una tortería. ¿Qué es lo que produce? Tortas. ¿Sí? Y cada torta tiene un costo de producción. Pero, ¿qué es lo que compone ese costo de producción? El precio al cual el panadero está dispuesto a venderle el pan. El precio al cual el de la salchichonería está dispuesto a venderle el queso, el jamón, la mantequilla y la mostaza y las latitas de chile que lleva la torta. El precio al cual el verdulero está dispuesto a venderle el jitomate, el aguacate y la cebolla que toda torta que se precie de serlo lleva. ¿Sí? Y claro, el tortero que se dedica a producir tortas tiene que preguntarse, oye, ¿a qué precio el panadero está dispuesto a seguir vendiéndome el pan? El de la salchichonería está dispuesto a seguir vendiéndome todo lo que me vende, y así nos vamos. ¿Sí? No puede determinar de manera unilateral su costo de producción, porque ese costo de producción está integrado por todos los precios que tuvo que pagar a todos aquellos, ¿sí?, que aportaron factores de la producción, desde los bolillos hasta la bolsa en la cual entregas la torta, ¿sí?, a la producción de la torta. Costos de producción son fijos y se determinan de manera bilateral. Valor de las cosas. A ver, ¿quién determina el valor de las cosas? A ver, quienes estamos interesados, ¿sí?, por Adam Smith, valoramos la teoría de los sentimientos morales y valoramos la riqueza de las naciones. ¿Sí? Claro que sí. Pero quien no le interesa a Adam Smith, híjole, pues que estás metido en unas cosas. Un filósofo escocés del siglo XVIII, por más que sea considerado el padre de la economía moderna, pues estamos hablando de más de 200 años, seguramente ya la ciencia económica avanzó, estamos hablando de la prehistoria, de la economía, etcétera, etcétera. Pues no va a estar interesado en esto, ¿sí? No lo va a valorar. ¿De qué depende el valor de las mercancías? Entendiendo por mercancía todo aquello que se produce con la intención de venderlo. Y que claro que si yo soy el editor de este libro y produje 30,000 ejemplares en la primera edición, los produje con la intención de ofrecerlos y venderlos. ¿Sí? ¿De qué depende el valor de las mercancías? De la valoración del consumidor. ¿Sí? Y hay que distinguir la valoración de las cualidades. A ver, si a mí me duele la cabeza, valoro la aspirina, porque la aspirina es el satisfactor con el cual satisfago la necesidad de quitarme el dolor de cabeza. Pero si no me duele la cabeza, no valoro las aspirinas. Me duela o no me duela la cabeza, la aspirina tiene la cualidad de quitar el dolor de cabeza. Pero mientras no me duela la cabeza, no las valoro. En el momento en el cual me empieza a doler la cabeza, las valoro y eso hace que salga corriendo a la farmacia a comprar un frasquito de aspirinas. Ojo, me duela o no me duela la cabeza, la aspirina tiene la cualidad de quitar el dolor de cabeza. Pero mientras no me duele la cabeza, no las valoro. En el momento en el cual me empieza a doler, las valoro. Entonces, ¿de qué depende la valoración de las mercancías? El valor de las mercancías, de la valoración de los consumidores. Y en ese sentido, ese valor es totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. ¿Sí? Y además, a lo largo del tiempo, varía. Por ejemplo, ¿sí?, los gustos de las personas pueden variar, las necesidades de las personas pueden variar. No valoramos lo mismo siendo niños que siendo adultos que siendo ancianos. ¿Sí? Pues el valor de las mercancías es subjetivo y cambia con el tiempo. Ahora, los precios. Los precios. A ver. Los precios se determinan bilateralmente. Aún en el caso del monopolio, cuando hay un solo vendedor, y aún en el caso del monopsonio, cuando hay un solo comprador. A ver, ¿qué quiere esto decir? Que yo como oferente de cualquier bien o servicio, tengo que preguntarme, a ver, ¿cuál es el máximo precio
que los consumidores están dispuestos a pagarme por esto. Y yo como comprador tendría que preguntarme cuál es el precio mínimo a cambio del cual aquel está dispuesto a venderme. Si los precios se pudieran determinar unilateralmente, ¿sí?, tendríamos que preguntarnos cuál de las dos partes, el oferente o el demandante, es el que lo determina. Porque, a ver, si el precio lo pudiera determinar unilateralmente el oferente, ¿sí?, siempre vendería, ¿sí?, al mayor precio al que el consumidor está dispuesto a comprar. Y por el contrario, si el precio lo pudiera determinar unilateralmente el demandante, siempre compraría, ¿sí?, al precio mínimo al cual el oferente está dispuesto a vender. No se puede, ¿sí? A ver, yo como oferente tengo que preguntarme, oye, ¿cuál es el máximo precio que los consumidores están dispuestos a pagar por esto? ¿Sí? Esa es la razón por la cual este libro, ¿sí?, no se ofrece a $1,500,000 de pesos. Por más interesado que esté yo en Adam Smith, y suponiendo que no tuviera yo una edición de la teoría de los sentimientos morales, no es que no quiera, es que yo no puedo pagar $1,500,000 de pesos por un libro, ¿sí? Y tampoco puedo esperar que el editor me lo venda a 50 centavos, porque clarísimamente a 50 centavos no recupera su costo de producción, ¿sí? Entonces, los precios se determinan de manera bilateral, hombre, por la interacción entre la oferta y la demanda. Y a lo largo del tiempo son cambiantes. Los precios varían. De la misma mercancía, los precios varían, ¿sí? Entonces, una cosa es el costo de producción, otra cosa es el valor de la mercancía y otra cosa es el precio. Es un error decir que el precio es lo que cuestan las cosas. Es un error decir que el precio es lo que valen las cosas. La definición correcta de precio es razón de cambio. Lo que hay que dar a cambio de aquello que queremos. Bueno. Segunda pregunta con relación a los precios. ¿Qué tareas desempeñan los precios? Bueno, la primera, hacer posible el intercambio. Porque si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en torno al precio, no hay intercambio. Porque intercambio no es esto por aquello, sino tanto de esto por tanto de aquello. Y esos tantos son el precio, son la razón de cambio. Entonces, la primera tarea que desempeñan los precios es hacer posible el intercambio. ¿Cuál es la segunda tarea que desempeñan los precios? Racionar, no razonar, racionar los mercados. ¿Cómo? Subiendo o bajando. A ver, si la cantidad demandada de un bien o de un servicio es mayor que su cantidad ofrecida, tenemos un problema de escasez. Cantidad demandada 10, cantidad ofrecida 5. Hay un problema de escasez. A ese precio, la cantidad ofrecida no alcanza para todos. A ese precio. ¿Cómo se puede ir solucionando el problema? Si el precio aumenta. Y conforme el precio aumente, habrá consumidores, demandantes, que al precio anterior estaban dispuestos a demandar, pero al mayor precio ya no. Hasta que se llega a una situación en la cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y al revés, si la cantidad ofrecida es 10 y la cantidad demandada es nada más 5, tenemos un problema de sobreoferta. ¿Cómo se resuelve? Bajando el precio. Porque conforme bajas el precio, demandantes que al precio anterior no estaban dispuestos a comprar, a lo mejor al precio más bajo ya se animan. Y entonces aumenta la cantidad demandada, ¿sí? La segunda tarea que desempeñan los precios es racionar el mercado. Es decir, resolver en el corto plazo cualquier desequilibrio entre la oferta y la demanda. Resolver cualquier problema de escasez. Si hay escasez, los precios aumentan, o sobreoferta, si hay sobreoferta, los precios bajan. Entonces, a ver, la segunda tarea que desempeñan los precios es racionar el mercado.
Y la tercera tarea que desempeñan los precios es manifestar, por un lado, la apreciación del consumidor y por el otro, la competitividad del oferente. A ver, el precio que yo, como demandante, como consumidor, estoy dispuesto a pagar por este libro, manifiesta cuánto lo aprecio. A ver, en igualdad de circunstancias, los dos con la misma cantidad de dinero. El problema no es el dinero. Uno está dispuesto a pagar hasta 3,000 pesos por este libro. Y el otro, que tiene exactamente la misma cantidad de dinero, no está dispuesto a pagar más de 1,000. O sea, el problema no es dinero. Los dos tienen dinero suficiente. ¿Sí? ¿Qué nos muestra el hecho de que el primero esté dispuesto a pagar hasta 3,000, mientras que el segundo nada más está dispuesto a pagar 1,000? Que el primero aprecia más el libro que el segundo. Y también los precios manifiestan la competitividad del oferente. A ver, aquel que pueda ofrecer a un menor precio y obviamente con relación a su competencia es más competitivo. ¿Sí? Si yo puedo ofrecer refresco de cola a menor precio que mi competencia, soy más competitivo. Entonces, la tercera tarea que desempeñan los precios es manifestar, ¿sí?, la apreciación de los consumidores y la competitividad de los oferentes. Entonces, a ver, definición de precio, razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello. ¿Sí? Tareas que desempeñan los precios: hacer posible el intercambio, racionar el mercado, solucionando a corto plazo cualquier problema de escasez o sobreoferta, y manifestar la apreciación del consumidor y la competitividad del oferente. Tercera y última pregunta con relación a los precios. ¿Qué se necesita para que los precios desempeñen correctamente sus tareas? ¿Qué se necesita para que los precios desempeñen correctamente sus tareas? Pues lo que se necesita es que se determinen en el mercado, en la relación de intercambio entre el oferente y el demandante. ¿Sí? Que sea el oferente y el demandante poniéndose de acuerdo quienes determinan el precio. O dicho de otra manera, que no intervenga el gobierno manipulando los precios. Y el gobierno puede manipular los precios en dos sentidos, ¿sí? Fijando un precio por arriba del precio acordado entre el oferente y el demandante, con la intención, obviamente, de beneficiar al oferente. O fijar un precio por debajo del precio acordado entre el oferente y el demandante, con la intención de beneficiar al demandante consumidor. Pero eso distorsiona los mercados. Eso impide que los precios hagan bien su tarea y te generan o escasez o sobreoferta. ¿Sí? Esto es muy importante. Esto hay que tener en cuenta con relación a los precios. Ahora bien, ¿de qué habla Smith ya en los 5 minutos que quedan? Aquí ya para dejarlo listo para dentro de 8 días. Bueno, el título del capítulo 5 del libro primero es del precio real y del precio nominal de las mercancías, o de su precio en trabajo o su precio en moneda. Y aquí Smith hace referencia a algo muy interesante que nosotros hemos olvidado, si es que alguna vez lo supimos. Dice, a ver, lo que Smith llama el precio nominal es el precio que se fija en términos monetarios. 15 pesos por 350 mililitros de café. Pero luego habla de lo que él llama el precio real. ¿Y cuál es el precio real? El que se determina en horas de trabajo. A ver, yo puedo decirles, pagué 1,000 pesos por este libro. Estoy hablando de lo que Smith llama el precio nominal. Pero también les podría decir, a ver, si yo pagué un precio de 2 horas de trabajo. Y dice Smith
que desafortunadamente, sí, siempre los precios los referimos en términos de dinero, 1,000 pesos, pero que también tendríamos que estar conscientes de cuánto trabajo nos costó. Y que el precio verdaderamente importante es lo que él llama el precio real, determinado, ¿sí?, en horas de trabajo. Por eso el título del capítulo, del precio real determinado en horas de trabajo, y el nominal determinado en términos dinerarios de las mercancías, o de su precio en trabajo, cuántas horas de trabajo, ¿sí?, te costó esto, o de su precio en moneda, cuánto dinero te costó esto. Y dice que al final de cuentas, el precio que debe importarnos, el precio en el cual tenemos que estar atentos, es el precio del trabajo. ¿Sí? Y es interesante porque, hombre, a ver, vamos a suponer que alguien, un muchacho con mucho esfuerzo, se compra su primer coche. ¿Qué es lo que probablemente le digan los papás? Muy bien, hijo, a todo dar, ¿sí? Tu trabajo te costó. Claro que su trabajo le costó. Y tiene muy claro cuánto dinero pagó por el coche. Pero habría que ver si también tiene claro cuántas horas de trabajo le costó el coche. Porque al final de cuentas, tu trabajo te costó. Si ya te lo compraste tú con el producto de tu trabajo, con tu ingreso, pues claro, tu trabajo te costó 150,000, 250,000 pesos, el coche nuevecito recién salido de la agencia. ¿Cuántas horas de trabajo necesitaste para comprar ese coche? ¿Sí? Y esto es precisamente lo que está diciendo Adam Smith aquí en el capítulo 5. Hay que tener en cuenta no solamente lo que él llama el precio nominal, sino el precio real. Dice, toda persona es rica o pobre según el grado en que pueda disfrutar de las cosas necesarias, convenientes y agradables de la vida. Pero una vez que la división del trabajo se ha consolidado, el propio trabajo de cada hombre no podrá proporcionarle más que una proporción insignificante de esas tres cosas, las cosas necesarias, convenientes y agradables para la vida. La mayoría de ellas deberá obtenerlas del trabajo de otros hombres y será, por tanto, rico o pobre según sea la cantidad de ese trabajo, del producto de ese trabajo que pueda disponer o que sea capaz de comprar. Por lo tanto, el valor de cualquier mercancía para la persona que la posee y que no pretende usarla o consumirla, sino intercambiarla por otras, es igual a la cantidad de trabajo que le permite a la persona comprar u ordenar. El trabajo es, así, la medida real del valor de cambio de todas las mercancías. A ver, esta frase es importantísima. Y de aquí lo vamos a retomar dentro de 8 días. El trabajo es la medida real, ojo, del valor de cambio, no del valor de cambio de todas las mercancías. El trabajo, parafraseando a Smith, es así la medida real del precio de todas las mercancías. Lo que tendríamos que preguntarnos no es cuánto dinero tuve que pagar por aquello, sino cuántas horas de trabajo tuve que dar a cambio de aquello. Y aquí lo retomamos dentro de 8 días con esta frase que es importantísima, porque Smith habla del valor de cambio, ¿sí? Y uno de los problemas, graves problemas, ¿sí?, que encontramos en los economistas clásicos, comenzando por Smith hasta llegar a Carlos Marx, es la confusión que hay entre costo, precio y valor. Por eso es muy importante tener muy claro qué es un precio, qué es el costo, sobre todo el costo de producción, y cuál es el valor de las mercancías, porque cuando tú confundes esto, llegas a cometer errores garrafales, como el que cometió, y a ver si algún día lo podemos comentar aquí, nada más ni nada menos que el mismísimo Carlos Marx. Pero por lo pronto, bueno, perdón, aquí sí ya me desvío un poco de lo que dice Smith, o por lo menos del temario que suponía que íbamos a seguir capítulo tras capítulo, pero consideré interesante, aprovechando que López Obrador ayer mencionó a Adam Smith
y se preguntó si lo que dice Smith en la teoría de los sentimientos morales podría ser uno de los fundamentos de su teoría o de su economía moral, pues comparar lo que dice Smith en la teoría de los sentimientos morales con lo que dice en La riqueza de las naciones, pero dentro de 8 días, ¿sí? Siempre y cuando López Obrador no vuelva a mencionar a Adam Smith, porque ahí sí me sentiría como en la obligación de tratar de aclarar las cosas, pues entramos ya al capítulo 5. Por lo pronto, muchísimas gracias. Nos vemos aquí en una próxima sesión del Círculo Bastiat. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Cuídense.